Bienvenidos esta semana a nuestra entrevista. En este caso vamos a tener un invitado, como es el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Moguer y concejal de Medio Ambiente, Ángel Alberto Gorostidi. Vamos a hacer un repaso, balance a todo lo que se ha conseguido en el Ayuntamiento moguereño en estas dos responsabilidades, Medio Ambiente y Agricultura. Como siempre, darle la bienvenida a Ángel Alberto Gorostidi, que se encuentra en nuestros estudios en el Teatro Felipe Godínez. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Ángel. Vamos a hablar, si te parece, vamos a hacer un análisis de las distintas actuaciones que se han realizado en estas dos áreas del Ayuntamiento de Moguer, muy importantes para la ciudadanía, como es agricultura y medio ambiente. Sabemos que las distintas o la situación económica del Ayuntamiento de Moguer no es la más idónea, con lo cual se ha trabajado en dos frentes. Uno de ellos en conseguir financiación por parte de las distintas administraciones que de una vez o de una manera u otra competen al Ayuntamiento de Moguer, y otras también con financiación del Ayuntamiento de Moguer. Vamos a empezar, si te parece, Ángel, por aquellas que se han conseguido gracias a ayudas y subvenciones, en este caso de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Huelva. Muy bien. Mira, en este caso nosotros, desde que entramos en esta legislatura en el Ayuntamiento, teníamos un concepto muy claro. La situación económica era mala, ya lo sabemos. Evidentemente los préstamos que mantenía vivo el Ayuntamiento eran importantes. Por tanto, significaba que desde todas las áreas, y por supuesto no podía ser menos desde el área de medio ambiente y de agricultura, teníamos que conseguir que la reducción del gasto en el máximo de lo posible. Por tanto, nos propusimos hacer actuaciones en su inmensa mayoría con gasto cero, y sobre todo trabajar muchísimo en el área de intentar reunirnos en las mesas de las demás administraciones para conseguir el máximo de subvenciones posible. Por tanto, en este área, desde el punto de vista del Ayuntamiento, nos dirigimos concretamente a lo que es hoy la propia Consejería de Medio Ambiente y Agricultura, y por supuesto también en la otra parte, de la otra mitad, digamos, que sería lo que es la Diputación de Huelva, que son los dos organismos que están supramunicipales, que de alguna manera pues podían intervenir y podían acceder a nuestra serie de peticiones. A nivel de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, creo que nos damos bastante por satisfechos. En estos 2 años y medio hemos hecho actuaciones por valor aproximadamente de 1.800.000 euros al 100% subvencionados, y en esto yo quisiera hacer un pequeño balance de cuáles son las actuaciones para que en Moguer sepa exactamente en el ámbito completo, no solamente de la agricultura, sino del ciudadano que también utiliza los medios rurales de carretera, de asfaltado y tal, que sepan exactamente qué es lo que hemos realizado. Mira, nada más entrar aproximadamente 2 meses más tarde, habíamos conseguido el plan de Encaminado 2, que fueron unas actuaciones por valor de 190.000 euros que conseguimos al 100%, donde asfaltamos aproximadamente, hicimos 1,2 kilómetros del Camino del Fresno, con una inversión de 140.000 euros, donde se hicieron no solamente el propio asfaltado como tal, sino también las actuaciones en cunetas de hormigón en los laterales. Construimos después el puente de la dehesa Malvina, que fue una inversión muy bonita de aproximadamente 75.000 euros, donde se hacía 4 años que no se podía pasar por el arroyo de la Culebra, y como consecuencia la actuación del puente era una necesidad imperiosa para poder unir Moguer, las Malvinas a Moguer, no solamente por el área de Palos, sino también hacerlo por la parte de la dehesa del Estero. Se construyó también un puente en Las Peñuelas, en el Vilanillo, donde con una inversión de 20.000 euros, donde también era necesario, puesto que existía cierto desbordamiento del arroyo en el momento del paso por el cruce de la carretera, y se asfaltó en el propio Caño de Culebra, en la actuación anterior que había dicho del puente, aproximadamente unos 300 metros de asfaltado en dirección desde el arroyo hacia las Malvinas, que después ha sido una obra completada por actuaciones del Ayuntamiento de Palos, que ha realizado desde la calle Maestra hacia la parte inicial de donde nosotros acabamos con el asfaltado. Eso
significa una inversión, como he dicho, aproximadamente de unas 190.000 euros. Hemos trabajado también con la Consejería de Obras Públicas, algo que ya venía y hay que reconocerlo, puesto que es importante que las cosas, es importante que se sepan siempre sus orígenes. Era ya una actuación prevista desde la legislatura anterior por el anterior equipo de gobierno, donde se había solicitado que se ejecutase una serie de rotondas y de actuaciones y de vías de servicio en el área de la carretera de Mazagón, donde lo que le llamamos vulgarmente las rectas de Mazagón, la red donde se encuentra la planta de Giasa, la planta de Mas y la gasolinera. Allí efectivamente existía un peligro enorme de atropello de personas. De hecho, en más de una ocasión ya lo hubo, y era necesario hacer una serie de rotondas que paralizara un poco la velocidad y, por supuesto, que el sector agrícola no perdiese la actividad tan enorme que se desarrolla en el área de las Malvinas. Por tanto, se hicieron 2 vías de servicio, se ha hecho una vía peatonal y se ha adecuado la carretera, inclusive con un alumbrado importantísimo por parte de la Consejería de Obras Públicas. En esto tenemos que reconocer que esa inversión de aproximadamente unos 600.000 euros que se han hecho en esos 3 kilómetros, creo que ha dado un resultado realmente exquisito. Por otro lado, no podemos olvidar que, como he dicho al principio, que desde nuestro principio estaba iniciado y preparado y pensado que el coste cero era importante y, por supuesto, teníamos que, en cierto modo, rentabilizar algo que hasta ahora había sido todo lo contrario, no se había generado ningún tipo de ingreso a través de 5.000 hectáreas de monte público que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Moguer y que significaba siempre un gasto. Date cuenta que en el Departamento de Medio Ambiente y Agricultura existen 7 personas que evidentemente tienen un costo para el propio Ayuntamiento, y creo que hemos hecho una cosa buena en ese aspecto de conseguir de que no solamente la Concejalía de Medio Ambiente no ha conseguido solo que sea autosuficiente o se autofinancia en el pago de ese personal, sino que además ha sido capaz de ingresar dinero en las arcas municipales para otras áreas, como pudieran ser deporte, cultura, una serie de otras áreas que de alguna manera también son gastos y en ningún momento son ingresos. Por tanto, la limpieza de monte hemos hecho en los aprovechamientos forestales, tanto del año 2012 como en el año 2013, hemos actuado en Mazagón, en 400 hectáreas de pinar, que las hemos dejado completamente limpias y que además ha supuesto unos ingresos en las arcas municipales de 180.000 euros. Hemos hecho también actuaciones de limpieza con menores aportaciones de tipo económico en lo que es la Barriquita, con 20 hectáreas, y en la Zambrana, con 14 hectáreas. De hecho, tenemos previsto, ya hablaremos, si tú me lo preguntas después, hablaremos de lo que es lo previsto durante este ejercicio del año 2014, pero esto es las actuaciones que son 440 hectáreas que hemos limpiado de monte y que ha supuesto, como consecuencia de las, vamos a llamarle, de las concesiones que le hemos ido dando a los diferentes adjudicatarios que le hemos hecho en la limpieza de ese monte, ellos han sacado un beneficio para biomasa, con el resto de la madera que hay y de las podas que han sacado, y para nosotros ha sido unos ingresos importantes para el Ayuntamiento también, ya te digo, al menos para poder subvencionar lo que supone el personal del propio Ayuntamiento. A nivel de cortafuegos, y en esto quiero hacer hincapié en que Moguer de siempre hemos sido, sobre todo en los últimos años, hemos sido el pueblo de mayor número de actuaciones del Plan Infoca, de actuaciones de fuego en el municipio. Hemos pasado de ser el que más actuaciones tenía al que hemos tenido ninguna. En el año 2014, 0. Hemos tenido 2 actuaciones, de hecho, realmente de 1 hectárea en la zona de las marismas de la Ribera del Tinto, donde no era precisamente consecuencia de los montes, ni ninguna en los montes públicos. Y todo eso, evidentemente, se debe también, una parte es fortuita, y otra parte que también es importante, que tenemos que reconocer que hemos hecho una limpieza aproximadamente de más de 50 kilómetros de nuevos cortafuegos. Eso se ha notado en el ámbito local, y tenemos que reconocer que, por ejemplo, en la carretera de Moguer al Rocío, la carretera de la que le llamamos carretera del Algarrobito, hemos hecho actuaciones en un tramo de 2 kilómetros, hemos hecho 3 kilómetros de cortafuego nuevo en el tramo de la dehesa del Estero,
Entre la calle Maestra y el Morcillo hemos hecho 3,5 kilómetros, 2,5 kilómetros en el Avitorejo, en La Gollita se han hecho 5 kilómetros, en el Tresmadal 3 kilómetros más. La limpieza del arroyo Don Gil, que no podemos tampoco desligarla. Esta fue una actuación importantísima de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, con una inversión de 180.000 euros, donde el desbordamiento del arroyo de Arroyo Don Gil era casi anual, casi todos los años cuando se producía, y hemos limpiado el arroyo de tal manera que tardará bastantes años en que eso pudiera de nuevo volver a su estado como estaba en su estado original. Hemos limpiado también el arroyo de la Ratona con 500 metros y hemos limpiado el arroyo de la Charca y de la Cañada del Peral, donde hemos hecho inclusive cortas de madera que existían dentro del propio cauce del arroyo. Hasta ahí son las actuaciones que se han hecho a través de la consejería, y después creo que también es importante mencionar algo que está muy a la vista, muy palpable, que es el reasfaltado que hemos hecho en la carretera de Moguer el Rocío, en un tramo de 11 kilómetros, que se ha hecho a través de la Diputación de Huelva, con una inversión de 600.000 euros. Todo lo que yo he contado, todas estas inversiones que hemos hecho, ha tenido coste cero para el ayuntamiento. Evidentemente, ahora también podemos hablar, si tú quieres, de la otra mitad. Precisamente eso íbamos a preguntarte, porque sabemos que el término municipal de Moguer, en torno a monte público, es bastante vasto, es decir, bastante grande, con lo cual eso se hace con financiación externa, pero el Ayuntamiento de Moguer no tiene más remedio que, debido a las necesidades, a que somos un pueblo eminentemente agrícola, cuyo principal motor económico es la agricultura, hace falta invertir en otros ámbitos de la agricultura y el medio ambiente. Esto que vamos a hablar ahora se ha financiado con las arcas municipales del Ayuntamiento de Moguer, a pesar de las malas condiciones que teníamos hace unos años en torno a la economía de la casa consistorial. Correcto. Hemos conseguido, la hemos hecho ya con cargo a las arcas municipales, pero no debemos de perder de vista que en las actuaciones que hemos hecho en la limpieza de monte y otra serie de actuaciones que hemos nombrado anteriormente han significado un reporte importante económico para las arcas municipales, con lo cual lo que hemos hecho es prácticamente lo que hemos sacado de rendimiento, retirarlo de nuevo de las arcas municipales para otra serie de inversiones. La idea era siempre lo mismo, que desde el área de la Concejalía de Medio Ambiente y Agricultura no significase un gravamen para las arcas municipales, sino que lo que se ingresa es lo que se gasta. Sobre ese concepto nosotros hemos tenido, y tú sabes que existe en Moguer ahora mismo un problema grande, un problema que ya viene de lejos, que no es fácil de solucionar, que son los asentamientos de inmigrantes. Bueno, hay que reconocer que existen 16 asentamientos con una población de cerca de 3.000 personas en la época de mayor esplendor de la fresa, como puede ser la época de febrero, marzo y abril. Eso significa, independientemente desde el punto del ámbito social, que no tiene nombre, que existan en la época y en el año en que vivimos, estemos en esas circunstancias, pero significa también además un peligro para lo que son los fuegos en el ámbito después del verano, puesto que son personas que lógicamente no tienen los medios necesarios y están haciendo fuego, pues no sé, lo mismo en el mes de febrero que en el mes de agosto. Eso significa un grave riesgo, y para nosotros era importantísimo intentar que esos asentamientos esos 16 asentamientos, pudiésemos de alguna manera, lo ideal, eliminarlo y darle un alojamiento digno a las personas. Eso no es fácil porque ni la propia situación económica del ayuntamiento lo permite, y ni siquiera en todos los casos no lo permite la propia ley. De hecho, cuando hemos intentado quitar algún asentamiento que genera un grave perjuicio para el ámbito de la riqueza nuestra, como puede ser el sector fresero, y te estoy hablando, por ejemplo, del asentamiento tan a la vista, tan palpable como puede ser el Jabonero en la carretera de Mazagón, o el asentamiento del arroyo de Montemayor al lado de Cuna de Platero. Pues hemos topado siempre de que
propia subdelegación del Gobierno nos han dicho que esos son considerados viviendas habituales de las personas y que la propia Constitución española lo ampara y que no podemos retirar y quitar ninguna de estas chabolas. O sea, tiene que ser, lo único que estamos haciendo es aprovechando un poco de la situación pasiva del propio inmigrante, que, como tú bien sabes, en determinadas épocas del año pues emigra y se va o bien a la aceituna de Jaén, o al melocotón de Lérida, o a la naranja de Valencia, de tal manera que cuando se quedan vacías una serie de chabolas, lo que hacemos es quitarlas. A partir de ahí, nosotros en determinados asentamientos, sobre todo, hemos querido actuar en 3 asentamientos concretamente, en lo que llevamos en los 2 años y medio, hemos sido capaces de limpiar el asentamiento de La Lila, ha desaparecido, lo hemos quitado íntegro. Hemos conseguido también que el asentamiento del arroyo de Montemayor, en el propio polígono, pasara de 280 y tantas chabolas a 39, y en el Jabonero, que eran 80 chabolas, existen ahora mismo 3. En ningún momento hemos forzado la máquina, sino simplemente actuando y manteniendo un criterio de estar muy encima y darle no dejar que se estuviese, en cuanto está una chabola vacía, rápidamente actuábamos. Por tanto, hemos también actuado, hubo un conato de fuego que pudiera haber sido realmente desastroso en el asentamiento de Arroyo Don Gil, donde ahí ardieron 42 chabolas en un fuego que se generó, no se sabe cómo, pero el resultado es que se generó un fuego en el año 2011, ardieron las 42 chabolas y hubo la suerte que no había nadie dentro de ella, ¿no? En ese momento. Si no hubiese pasado eso a las 5 de la mañana, pues evidentemente la situación hubiese sido diferente. Por tanto, queremos también hablar de que es algo que era también de justicia, de que por qué unos pagaban contribución y otros no pagaban contribución. Por tanto, desde la Concejalía de Medio Ambiente y Agricultura hemos trabajado para que todo el mundo seamos iguales, todo el mundo tengamos que contribuir con sus impuestos en la misma fórmula, y que, por tanto, hemos hecho una recopilación y hemos generado una revisión de la zona catastral del ámbito, tanto en el ámbito rural como en el ámbito residencial, no solamente del ámbito de los agricultores a nivel de explotadores, sino también de las zonas residenciales, de las viviendas de fines de semana, digamos. Hemos actuado también con fondos municipales en la mejora del camino de Fuentevieja y en la mejora en el camino de Mojafa, que son 2 caminos muy utilizados sobre todo por la cooperativa Grufesa, donde todo el personal de la carga de fresa que viene del campo, algunos vienen por la propia carretera de Chapón del Puerto de las Rápidas, pero también otros vienen por esta parte del camino de Fuentevieja o de Mojafa. Hemos construido también en el Avitorejo, hemos hecho una inversión de 18.000 euros arreglando el arroyo del puente del Avitorejo a su paso por el camino de Chaparrillo, de tal manera que eso llevaba ya 4 años que no se podía utilizar, y de alguna manera hemos conseguido que de nuevo la recirculación del sector agrícola pudiera funcionar por ahí. Hemos invertido también en algo que está palpable y a la vista, que nos está dando ahora mismo una serie de beneficios, como son las ventas que hemos producido en el Avitorejo, que no solamente con eso hemos conseguido ingresar en las arcas municipales sobre 2 millones de euros, sino que además ha supuesto dar una alegría y un respiro a toda una serie de agricultores y de cooperativas que se encontraban en esa área y que de alguna manera ellos pedían a gritos la necesidad de poder coger el terreno en propiedad para que le valiese como elemento físico y palpable para avales en sus operaciones crediticias para los préstamos de campaña. Hemos hecho un expediente en descatalogaciones de monte para conseguir, date cuenta que hay es una frase, pero es verdad, es que es verdad. En Moguer tenemos 5.000 hectáreas de monte público y no tenemos medio metro cuadrado en el Ayuntamiento de Moguer para poder construir, yo qué sé, un cuarto de baño, da igual. O sea que con esto te quiero decir que era necesario solicitar, porque tenemos otra serie de actuaciones previstas, queremos generar
un ámbito ganadero, tenemos que darle una solución a algo que también lleva años hablándose, como es el propio coto de Montemayor, donde estamos utilizando para la redacción hípica y que no es precisamente el sitio adecuado, y son ellos mismos los que, la propia asociación, la que está reclamando unos nuevos terrenos, y con 5.000 hectáreas de monte público, pues la verdad que teníamos posibilidad de poder hacer muchas cosas. Por tanto, hemos conseguido hacer una solicitud, en este caso una solicitud de 120 hectáreas en el área de Montemayor, donde hemos solicitado la descatalogación y desafectación de esas hectáreas. Hemos solicitado también la descatalogación de 34 hectáreas en el ámbito de Mazagón, correspondiente también para lo mismo, que corresponde con lo que es el propio poblado de San José, el polígono, ¿cómo se llama? El polígono industrial Los Pinos, el polígono industrial Los Pinos, y allí nos quedarían todavía aproximadamente 18 hectáreas más para poder meter otra serie de actuaciones, de asociaciones de cualquier índole, ¿no? Todo eso no podemos tampoco olvidar en la descatalogación que hemos conseguido, las 75 hectáreas del proyecto Zeus, que ojalá esto continúe y siga para adelante y que de alguna manera podamos conseguir y dar vida y riqueza y crear riqueza en el ámbito de Moguer, que tanta necesidad tiene en este aspecto, y que además sería un proyecto único que nos daría una singularidad también, no solamente en el ámbito provincial, sino en el ámbito nacional. Hemos actuado, y tampoco podemos olvidarnos de los puntos limpios. Los puntos limpios hemos conseguido el coste cero. El coste cero significa que están abiertos un punto limpio en Moguer, en el Algarrobito, otro punto limpio en Mazagón, y en ambos todos los residuos que se generan y que van a parar a cada uno de los diferentes contenedores, hemos conseguido en algunos casos por convenio con Antonio España, en otros con convenio con lo que es Ecovidrio o convenio con industrias papeleras, para que todo el coste que tiene allí, incluido la poda que se llega allí procedente tanto del propio ayuntamiento, de la jardinería o de las diferentes actuaciones de poda que se realizan en el municipio, sino también las de los propios ciudadanos, que lo pueden llevar perfectamente allí, y eso lo hacemos, se lo damos en un convenio firmado con otra empresa, en este caso con una empresa maderera, con Bienvenido, que tiene coste cero para nosotros. Ellos se lo llevan, ellos la muelen y la convierten en biomasa y con eso pagan lo que es el transporte y la manipulación del producto. Hemos conseguido también algo que era importante, que se venía pidiendo por el sector agrícola desde hace ya bastante tiempo, que era la pista del Tresmadal, una pista del Tresmadal Arroyo Don Gil, que significa aproximadamente unos 6 kilómetros, que tiene un tráfico enorme, puesto que de allí sale todo lo que es Alcalares, lo que es las explotaciones del Arroyo Don Gil, las explotaciones del propio Tresmadal e incluso gran parte de lo que es La Lila. Eso significaba que la carretera tenía un tráfico importantísimo. Estamos muy limitados por la propia consejería y por el propio POTA en la ampliación de esa carretera. Bueno, pues hemos conseguido generar una serie de cunetas más anchas y esperemos que en los próximos años podamos reasfaltar esos 5 metros más que le hemos ganado a la carretera o al camino, porque no se puede hablar de camino. Importante también es la limpieza en el puente de la Ratona, que también hemos actuado ahí desde el punto de vista municipal, con limpieza de zonas de eucalipto y con limpieza de la grama en general que existía ahí en el Monte Bajo. Hemos hecho un convenio con Repsol, donde le hemos la carretera de las Peñuelas, que de hecho en los próximos días vamos a acabar 5 kilómetros de asfaltado nuevo, con lo cual estaríamos hablando desde el cruce donde está el Vinonío, está el apeadero de la Virgen del Rocío, hasta Mazagón, estaría la carretera en perfectísimo estado, con lo cual con este asfaltado, con esta inversión de 240.000 euros que va a hacer también el ayuntamiento, procedentes de los fondos, en todos los casos siempre, de la venta del avitoreo. O sea, no son más que de ese ámbito, pues vamos a conseguir que no solamente el sector agrícola, sino que el sector moguereño, que de alguna manera en la época estival pasa a la playa y que por lo que sea, porque le interesa, por gusto, porque existe una mayor facilidad en evitar el tráfico que puede tener la otra carretera, quiera utilizar esa carretera como entrada en Mazagón, la va a tener en un estado perfectísimo.
Pero también era verdad que esa carretera, la principal empresa que de alguna manera estaba utilizando un tramo importante desde Mazagón hasta el Camino de los Americanos era el propio Repsol, donde tiene 30 camiones diarios que están pasando con agua procedente que se la lleva a la depuradora, procedente del propio gas de la propia industria de Repsol. El acuerdo que se ha llegado con ellos es que esos 2 kilómetros desde existente, entre carretera de Matalascañas hasta lo que es el Camino de los Americanos, ellos tienen que asfaltarlo y ellos se van a encargar de que siempre esté en perfecto estado. Por tanto, hemos reducido nosotros de 9 a 7 kilómetros la parte que nos toca a nosotros, que 4 ya estaban realizados, 2 estaban realizados y 5 vamos a realizar nosotros ahora, y quedaría esa carretera en perfectísimo estado. Hemos hecho también algo que también es muy importante y somos pioneros en la provincia, como es un convenio de recogida de caballos y de animales sueltos. Hasta ahora han sido varios los accidentes, algunos inclusive mortales, que hemos tenido en los últimos años con caballos sueltos, sobre todo en la carretera de La Pila o en algunos otros caminos, carretera de Mazagón. Bueno, pues el convenio que tenemos planteado nos hace que nosotros, el propio ayuntamiento, se encarga de, cada vez que existe un animal suelto, la policía detecta o bien le llega la información a través de los ciudadanos, rápidamente existe una empresa local que se encarga de ir, recoger al caballo y a partir de ahí, con el lector del microchip, vemos el propietario del caballo y evidentemente pues este hombre tiene que hacerse cargo de todos los gastos que se ha ocasionado, más la multa correspondiente, porque un caballo suelto al fin y al cabo es una infracción más como pudiera hacer un coche mal aparcado, o sea que no tiene otra historia. Por otro lado, hemos dicho también, me parece que ya lo hemos comentado también con Antonio España, que es un acuerdo importantísimo, que todo lo que se pone, escombros, chatarra, plástico, todo en los puntos limpios, se encarga él de retirarlo a coste cero para el ayuntamiento. Y tenemos otro convenio, que en este caso no supone inversión, supone en el ámbito social, creo que era necesario, importante también hacerlo, que hemos firmado con Madre Coraje un acuerdo donde hemos puesto una serie de contenedores en Moguer, creo que son pocos porque además, entre otras cosas, ellos no tienen mucha capacidad para hacerlo, para recogida de ropa y para recogida de aceite usado, y en ambos casos pues supone un ingreso para Madre Coraje, supone una limpieza para el propio ayuntamiento de Moguer y no supone gasto para nadie, ¿no? Hasta ahora esto es todo lo que hemos hecho, que evidentemente se me puede haber escapado algunas cosillas, pero creo que nos sentimos ahora mismo lo que es el equipo de gobierno satisfecho en las actuaciones que hemos realizado en el área de medio ambiente y agricultura. Eso es un análisis de las actuaciones que se han realizado desde que el equipo de gobierno llegaba al Ayuntamiento de Moguer, pero tenemos un año que prácticamente se ha iniciado hace pocos días, el año 2014. ¿Cuáles son los proyectos de futuro para este año, Ángel? Sí, mira, nosotros desde la propia concejalía no nos podemos quedar en lo hecho, sino que tenemos que pensar también en lo que es el futuro y cuáles son las próximas actuaciones que tenemos previstas para este ejercicio 2014. Mira, creo que las actuaciones que hemos hecho en limpieza del monte público han supuesto ingresos para el ayuntamiento, han supuesto limpieza del propio monte. Creo que ha sido importantísimo también para que de alguna manera se ha colaborado bastante en la evitación de los incendios forestales en verano, y todo eso nos ha supuesto que teníamos bastante interés en repetir lo mismo que hemos hecho en años anteriores. Por tanto, desde la concejalía se le ha pedido a la Delegación de Medio Ambiente y Agricultura que podamos hacer la limpieza de aproximadamente 360 hectáreas nuevas, con lo cual ya tendríamos 400 hectáreas del año pasado, más 360 hectáreas que podríamos hacer dentro de este año. Le hemos obligado en las reuniones, no sé si la palabra es correcta, obligado, hemos conveniado con la propia Delegación de Medio Ambiente que dentro de los aprovechamientos forestales del año 2014 se incluyeran una serie de actuaciones que también eran importantes, como son, por ejemplo, un aprovechamiento de madera de eucalipto en zonas de monte público, pero que ya venían muy degradadas como consecuencia de que son zonas que ya se han cortado 8, 9 y hasta incluso 10 veces
y que por tanto la madera existente, el valor es un valor residual, pero que la propia foracanta, la enfermedad que tiene el eucalipto, te hace que de alguna manera se vaya perdiendo y se vaya secando esa madera, sin que signifique aprovechamiento para las arcas municipales. Por tanto, hemos conseguido que dentro de estos aprovechamientos correspondientes al año 2014 se meta aproximadamente 52 hectáreas de Montemayor, que estoy hablando solo y exclusivamente de zona de eucaliptar. Hemos hecho 3 hectáreas en la zona de los Cristos, donde vulgarmente se llama también el pinar de las ánimas, y vamos a hacer también 46 hectáreas de monte público en la zona del Reventón. En total, 110 hectáreas que supondrán un ingreso para las arcas municipales de aproximadamente casi 200.000 euros. Vamos a hacer también la limpieza, lo mismo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, hemos solicitado las 360 hectáreas de monte catalogado en la zona de Mazagón. Vamos a hacer 60 hectáreas de monte, propiedad patrimonial del ayuntamiento, pero no catalogado, por lo cual, digamos, la dirección es nuestra y la decisión es nuestra del propio ayuntamiento, sin contar con la propia delegación de medio ambiente. Vamos a hacer una limpieza de monte de 60 hectáreas en la zona de la Lila, Arroyo Don Gil, que supondrá aproximadamente unos ingresos para el ayuntamiento de 70.000 hectáreas. Y cuando siempre hablo de los ingresos, lo que supone para el ingreso, porque queremos llegar que este año 2014 sea, como hemos conseguido en los años anteriores, que la Consejería de Medio Ambiente no signifique una carga para las arcas municipales, sino que de alguna manera seamos autofinanciables. Importante también es otra actuación que tenemos previsto en el Camino del Cilillo, que es a la altura de lo que es Camino de la Dehesa con Malvinas, en lo que supone el Caño de Culebra, que habíamos hecho una actuación hace un par de años sobre el puente y con unos 300 metros de asfaltado. Vamos a hacer en este caso un aporte de material de escollera para conseguir que ese camino no se deteriore en ningún momento. Es una inversión cortita de unos 8.000 euros, pero bueno, importante yo creo también para que el camino, lo que se haga y lo que se invierta, no se pierda en poco tiempo. Vamos a hacer una actuación también, creo que medianamente importante, dentro de los caminos asfaltados, el camino de la Charca, es un camino también muy transitado por el sector agrícola y que se encuentran hace ya bastantes años en pésimo estado, y vamos a hacer inversiones de aproximadamente unos 100.000 euros, con lo cual vamos a conseguir un asfaltado de unos 4 kilómetros de ese carril, que son unos 6,5 kilómetros. Vamos a hacer 2 actuaciones también de hormigón, 2 badenes de hormigón que queremos plantear, uno a la altura de las Posadillas y otro a la altura de Agromolinillo, siempre en el camino de la Charca, con una inversión de 25.000 euros para el agua procedente de las escorrentías del monte que viene en dirección hacia Arroyo, hacia abajo, pues no deteriore en ningún momento lo que es el propio asfaltado del camino de la Charca. Vamos a hacer también actuaciones en el camino de Arroyo Don Gil, que es otro camino importante, otra zona donde evidentemente existe un tráfico importante desde el punto de vista del sector agrícola, a la altura de una de las parcelas nuestras de allí de Arroyo Don Gil, una actuación donde vamos a generar otro badén de hormigón con una inversión de 15.000 euros. Vamos a hacer un parseado en la calle Maestra, que ya está arreglado la mitad, digamos, desde lo que es la calle, desde la carretera de Mazagón hasta lo que supone las balsas del Fresno, están en perfecto estado, y nos quedaría la otra mitad de aproximadamente unos 2 kilómetros desde la balsa del Fresno en dirección hacia la carretera de las Peñuelas, que ya de hecho hoy, en este mismo día, se están haciendo una serie de actuaciones. La empresa RUS va a hacer otras cuantas, y en cuestión de 15 días volveremos de nuevo a realizar otra inversión de unos 15.000 euros más. Todo esto son actuaciones que creo que de alguna manera demuestra el interés por el sector agrícola que mantenemos en nuestra área. Es importante también que hablemos que el propio asfaltado de la carretera de las Peñuelas, con la inversión que hablamos antes de 140.000 euros, es una realidad. Eso, de hecho, en cuestión de 4 o 5 días estaremos haciéndolo, y tendremos el máximo ya que sí hemos conseguido, que es llegar desde Moguer hasta Mazagón por el área del campo, como decimos vulgarmente aquí, sin que tengamos ni un solo bache.
Vamos a hacer otras 2 actuaciones también en los 2 caminos del Avitorejo, donde vamos a reasfaltar 750 metros en cada uno de estos 2 caminos y vamos a conseguir que esa unidad, que tanto en este caso concreto, esa zona donde hemos conseguido vender las parcelas, conseguir unos ingresos de 2 millones de euros, creo que también de justicia que le hagamos una serie de aportaciones a ello. Eso es en el ámbito de lo que son inversiones. Pero nosotros desde la Concejalía también tenemos previsto otra serie de actuaciones, como son, por ejemplo, ya este año lo hemos hecho en conjunción con la Concejalía de la Juventud, hemos hecho unas jornadas medioambientales en Montemayor, donde en este año se dedicó a los niños. Queremos este año posiblemente hacerlo con las asociaciones de mayores o inclusive con las propias asociaciones de mujeres, o si es posible con ambos a la vez, donde tenemos una inversión también de 5.000 euros, que no es un gasto del ayuntamiento, que es procedente de un convenio firmado con CEPSA, donde CEPSA aporta al ayuntamiento de Moguer con fines medioambientales 5.000 euros. Importante también, y en esto se me olvidó, por ejemplo, el aula medioambiental que hicimos en el castillo, que se ha adecuado, esto fue actuaciones anteriores, pero por ejemplo pues no se me ha ido al decirlo, con una inversión de 105.000 euros íntegramente subvencionada. Importante también una jornada que vamos a realizar en el ámbito medioambiental de mentalización hacia los ciudadanos con el reciclaje, intentar que la selectividad que tenemos ahora mismo en el ámbito de la recogida de los residuos sólidos, de los plásticos, de los vidrios, de los cartones, signifique todo eso, que de alguna manera lo aprovechemos y mentalizar un poco al ciudadano que es necesario para el medio ambiente que todos hagamos y que todos aportemos haciendo la selección, si no estaríamos abocados, como tanto hablamos en este ámbito, a que de alguna manera vamos empobreciendo lo que es el propio planeta. No podemos olvidarnos tampoco de la que estamos viviendo en este año 2014, el año platero, y que significaría para nosotros desde el ámbito medioambiental no podemos quedarnos en segundo plano, y queremos hacer un acto simbólico, evidentemente, pero con muchísimo ahínco sentimental, que supone lo que tanto se ha hablado y tanto se ha escrito en el ámbito de lo que supone el Pino de la Corona. Y el Pino de la Corona desapareció hace aproximadamente 28 años en el ámbito de Moguer, y queremos que renazca de nuevo ese pino, con lo cual haremos un acto simbólico de una plantación de un nuevo pino en el mismo lugar y en el mismo sitio donde se encontraba en su día el pino de la Corona. Hasta ahí, y evidentemente pues todavía nos queda mucho tiempo, muchos meses por pensar y muchos meses para poder seguir haciendo actuaciones. Ángel nos ha estado haciendo un análisis de lo que ha sido el área de medio ambiente y de agricultura a lo largo de estos 2 últimos años, y también nos ha presentado sus perspectivas de futuro de inversión, pero además también de formación y concienciación de la ciudadanía en torno al medio ambiente y la agricultura. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros, Ángel, habernos hecho balance de todo lo que se viene trabajando desde la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente. Gracias, Muy bien, Ángel. Gracias a ti.